En una casa velatoria de madrugada, el silencio no es silencio. Hay luces que parpadean donde nadie pasa, pasillos, donde el aire se siente más pesado que en cualquier otro lugar. Y personas que trabajan ahí, que prefieren no mirar ciertas puertas cuando están solos. Se podría suponer que la mayor actividad paranormal ocurre en estos lugares, pero en realidad un espíritu suele volver a donde fue feliz en vida. Su casa, la de un familiar, un club, una playa, lugares cargados de recuerdos. Eso no quita que una sala de sepelios no esté completamente libre de sucesos que nadie puede explicar. Siéntate, puse la pava. Hoy, en Relatos de Punta Lara, experiencias paranormales en casas velatorias. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. La primera vez que Adriana lo vio, pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Trabajaba como administrativa en una casa de sepelios en Lanús Oeste, turno noche, de 22 a 06, un horario que nadie quería, pero que ella aceptó porque pagaban un poquitito más y porque, según le dijeron, de noche no pasa nada. Sin embargo, de noche pasa todo. El edificio quedaba sobre una avenida que durante el día era un caos de colectivos y motos. Pero a la madrugada, el silencio se volvía espeso. Solo el zumbido de los tubos fluorescentes, el tic-tac del reloj del pasillo y a veces el motor de la ladera industrial donde descansaban algún que otro cuerpo. Esa noche había un solo velatorio en curso. Una familia numerosa pero respetuosa. A las 2:15 se fueron todos. Dijeron que volvían a las 6 para el traslado al cementerio. Quedaron ella y el difunto. Adriana cerró la puerta de la sala, apagó la mayoría de las luces y se sentó en el escritorio de recepción con un mate lavado y el celular en la mano. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido, un golpecito seco, como si alguien hubiera apoyado la palma de la mano contra el vidrio. Levantó la vista. La puerta de la sala velatoria tenía una pequeña ventana rectangular y detrás vio un movimiento. Pensó que tal vez algún familiar se había quedado dormido adentro. Se levantó, caminó hasta la puerta, miró. Nada. Abrió. La sala estaba exactamente igual. Las coronas, las sillas en ronda, el ataúd al fondo, cerrado. Suspiró, se sintió tonta. Volvió al escritorio. A las 2:27 volvió a escuchar el golpe, esta vez más claro, pero más insistente. No era un ruido de madera, era un ruido como cuando golpeás con los nudillos un vidrio. Toc, 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 la sangre se le heló. Caminó de nuevo, pero esta vez más lento. Cuando estaba a 2 metros de la puerta vio algo que no estaba antes. Una mano apoyada al otro lado del vidrio. Una mano pálida, inmóvil, los dedos abiertos. Adriana se quedó congelada, no gritó. No, es que no pudo. Esa mano estaba del lado de adentro y sabía perfectamente que adentro no había nadie vivo. Dio un paso atrás y entonces la mano se deslizó lentamente hacia abajo, dejando una marca húmeda en el vidrio, como si estuviera transpirada. Adriana sintió náuseas, sí, un olor agrio, metálico empezó a sentirse en el aire. No abrió la puerta, claro, no se animó. Volvió corriendo al escritorio, agarró el teléfono y llamó al dueño de la casa velatoria. Este no atendió, estaría dormidísimo. Se quedó mirando la puerta desde lejos. Pasaron unos 5 minutos, tal vez 10. Silencio absoluto. Se obligó a pensar racionalmente. Estoy sugestionada, se repetía. Estoy sola en la noche, la mente juega malas pasadas. Ahí fue el momento que respiró hondo. Y fue de nuevo. Cuando llegó, la marca en el vidrio ya no estaba. Abrió la puerta de golpe, la sala seguía exactamente igual. Pero el ataúd estaba apenas abierto. Apenas. Una rendija mínima que antes no existía. Adriana sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. Se acercó muy despacio. No quería mirar. Obvio, miró. El hombre dentro del cajón tenía los ojos abiertos. Ella recordaba perfectamente que estaban cerrados porque había estado cuando lo maquillaron.
Ahora la miraban fijo y la boca se movía, no como hablando, como intentando hacerlo. Adriana se quedó paralizada, los labios resecos se abrían y cerraban sin sonido, hasta que empezó a escucharse algo, un susurro áspero. ¡Ayúdame! El aire se volvió irrespirable. Adriana dio un paso atrás, tropezó con una silla y cayó al suelo. Desde ahí veía el ataúd de costado. Vio algo peor. El hombre no estaba acostado, estaba casi incorporado, lentamente, con movimientos torpes, rígidos, antinaturales. La cabeza ladeada, los ojos clavados en ella. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Pero no era un pedido desesperado, era un ruego cargado de dolor, como si estuviera atrapado. Adriana empezó a llorar, sin darse cuenta, no podía levantarse, y entonces entendió algo que la heló por dentro. Ese no era el cuerpo moviéndose, era otra cosa moviendo el cuerpo, como un traje, como si alguien estuviera dentro usando ese cadáver. La figura logró sentarse en el ataúd, las manos colgaban a los costados, rígidas. ¡No me dejan ir! Adriana sintió un ardor en el pecho, un dolor que no era suyo, una tristeza profunda que le atravesó el cuerpo. Y sin saber por qué le preguntó ¿quién? La cabeza del cadáver giró con un chasquido seco. ¡Ellos! Y señaló hacia la puerta. Adriana giró instintivamente. Vio sombras, muchas sombras, figuras oscuras en el pasillo moviéndose lentamente hacia la sala. Sombras que no tenían forma humana exacta, que parecían humo con intención. Cuando volvió a mirar el ataúd, el hombre ya no estaba sentado. Estaba acostado otra vez, ojos cerrados, todo normal, pero el olor seguía. Ese olor agrio, metálico, nauseabundo. Adriana salió corriendo de la sala, se encerró en el baño y vomitó. Esperó ahí hasta que empezó a amanecer. A las 6 llegaron los familiares. Ella, claro, no dijo nada, pero cuando abrieron el ataúd para despedirse por última vez, todos empezaron a gritar. El cuerpo tenía las manos marcadas, como si algo lo hubiera agarrado con fuerza. Y en el interior de la tapa del cajón, desde adentro, había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir. Adriana renunció ese mismo día. Nunca volvió a trabajar de noche. Y hasta hoy, cuando pasa por esa avenida de Lanús Oeste, evita mirar el edificio porque siente muy claro que desde alguna ventana oscura algo la sigue mirando, esperando que vuelva para volver a pedir ayuda. Daniel tenía 17 años cuando empezó a trabajar en la empresa de cepillos de Villa Domínico, a pocas cuadras del parque, sí. Entró, como entran muchos pibes, por necesidad. Limpieza, mandados, café, trapear pisos, mover sillas. Nadie le explicaba demasiado, solo le decían qué hacer y él lo hacía con una voluntad que llamaba la atención. No hablaba mucho, observaba, y eso en este tipo de trabajos es muy importante. Y el que más lo observaba a él era Ricardo, el tanatólogo. Ricardo era un tipo callado, de manos firmes y mirada cansada. Había visto demasiado en esa sala fría como para sorprenderse por algo. Pero notó algo en Daniel. No tenía rechazo, no tenía ese gesto de asco que todos tienen al principio cuando sienten el olor de los químicos mezclado con muerte. Una noche, mientras Daniel baldeaba el pasillo, Ricardo le dijo: ¿querés aprender algo más que limpiar? Daniel asintió sin pensar con la cabeza. Ahí empezó todo. Primero le enseñó lo básico, preparar la mesa, acomodar la mortaja, alcanzar instrumentos. Después, de a poco, lo dejó mirar. Cómo se cerraban los ojos, cómo se acomodaba la boca, cómo se maquillaba una piel que ya no respondía. Esto no es morbo, le decía Ricardo. Esto es respeto. Daniel lo entendía así, hasta que llegó ella. Ingresó con un caso común. Femenina, 18 años, paro cardiorrespiratorio no traumático, decían los papeles, sin signos externos, certificado firmado, todo en regla. Pero cuando la pusieron sobre la mesa, Daniel sintió algo que nunca había sentido antes, una incomodidad en todo el cuerpo. No por el cuerpo, por la expresión. La chica tenía el ceño apenas fruncido,
como si estuviera molesta, como si algo no estuviera bien. Ricardo empezó a trabajar con suma naturalidad. A veces quedan así, dijo. Son tensiones musculares. Daniela sentía, pero no podía dejar de mirarla. Mientras Ricardo preparaba las soluciones químicas, Daniel quedó solo en la sala con el cuerpo. Y ahí fue cuando escuchó el primer susurro. No fue natural. Daniel se quedó quieto, miró alrededor, la sala estaba vacía. Volvió a mirar a la chica, los labios no se habían movido. Tragó saliva, pensó que era su mente, el silencio, el olor. Siguió acomodando la mortaja. No fue natural. Esta vez sí, fue más claro. Daniel dio un paso atrás. ¿Hola?, dijo en voz baja, sintiéndose ridículo. El aire estaba pesado mucho más que otras veces. Miró el rostro de la chica. Los ojos estaban cerrados, pero él tenía la sensación absurda de que lo estaban mirando. Me hicieron algo. Daniel sintió un frío que le recorrió la espalda. Salió de la sala de golpe. Ricardo lo vio pálido. ¿Qué pasó? Nada, me mareé. Ricardo no insistió. Pero esa noche Daniel soñó con ella. Soñó que estaba sentada en el borde de su cama con la mortaja puesta, mirándolo fijo. Fue ella, mi amiga. Daniel se despertó sudado, con el corazón a mil. Intentó convencerse de que era su gestión. Había estado muchísimas horas ahí adentro. Era nuevo en esa parte del trabajo. Pero al día siguiente, cuando volvieron a la sala para terminar detalles, volvió a escucharla. Más clara, más directa. Investiga. Daniel empezó a observar el cuerpo con otros ojos. Las uñas tenían un tono levemente violáceo, los labios más oscuros de lo habitual y una pequeña mancha amarillenta en la comisura. No sabía por qué, pero algo no le cerraba. Esa noche no soñó, esa noche la vio. Se despertó a las 3:18 con la sensación de que alguien estaba parado en su habitación. Abrió los ojos, ella estaba ahí. No como en la sala, estaba presente, con la misma ropa con la que le habían traído, mirándolo fijo. No fue un palo. Daniel no gritó, no podía. Fue veneno. La figura se acercó. Confío en vos. Y desapareció. A la mañana siguiente Daniel fue a trabajar con ojeras profundas. Ricardo lo notó. ¿Estás bien?, le preguntó. Daniel dudó, pero le contó. Ricardo no se rió, no lo trató de loco. Solo le dijo algo que lo marcó. A veces, algunos no se van tranquilos. Eso fue todo, pero para Daniel fue suficiente. Empezó a averiguar, buscó el nombre en el registro, dirección, familiares. Vio en redes sociales fotos de la chica con una amiga que aparecían casi todas. Leyó comentarios, siempre juntas, hermanas del alma. Pero también encontró algo raro, una publicación vieja, donde discutían fuerte en comentarios públicos. Insultos, reproche, traición. Daniel empezó a obsesionarse cada noche. Ella volvía, más clara, más firme. Ella lo hizo. Daniel averiguó que habían ido a cenar juntas la noche anterior a la muerte, que la amiga fue la última en verla con vida, que el certificado médico había sido rápido, demasiado. Un médico amigo de la familia, todo cerraba mal. Daniel fue a la policía, contó todo. Lo miraron como si estuvieran delirando y uno de los sargentos le preguntó: ¿y vos cómo sabés esto? Daniel no supo qué responder. No podía decir: me lo dijo el fantasma. El caso no se reabrió. Nadie lo escuchó y esa noche ella volvió, pero distinta, más triste. No podés hacer más. Daniel lloró por primera vez desde que empezó a trabajar ahí. Sintió una culpa que no entendía. Perdón, le dijo en voz alta, solo en su cuarto. Al día siguiente pidió el horario del entierro. Fue al cementerio de Avellaneda con una flor blanca. No conocía a nadie, ni nadie lo conocía a él. Esperó a que todos se fueran. Se acercó a la tumba recién cerrada y apoyó la flor. Perdón por no poder hacer nada. El aire se volvió pesado, el mismo peso que en la sala. Daniel sintió que alguien estaba parado detrás. No se dio vuelta. No hacía falta. Sabía que era ella. Pero ya no había angustia, había calma. Una calma triste. Gracias por intentarlo. Daniel lloró ahí, solo.
arrodillado en la tierra. Cuando levantó la cabeza, el peso se había ido. Nunca más volvió a verla. Pero después de ese día, cada vez que prepara un cuerpo, Daniel presta suma atención a detalles que antes no veía, porque aprendió algo que nadie le enseñó en ese trabajo. Algunos muertos necesitan que alguien los escuche, aunque nadie más le crea. Si estas historias te están generando esa incomodidad rara en el pecho, es porque algo de todo esto te está tocando de cerca. Si querés que sigamos contando relatos paranormales en casas velatorias, deja tu apoyo ahora. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y en los comentarios escribí una sola palabra: féretro. Así sé que querés más historias de este tipo, porque lo que pasa en estos lugares casi nadie se anima a contarlo. Joaquín era el chofer de una empresa de sepelios de Ensenada. No manejaba el coche fúnebre, no. Ese era el vehículo importante. Él manejaba la camioneta que llevaba las coronas al cementerio. Iba detrás del cortejo y muchas veces volvía solo con los arreglos marchitos y el olor a flores húmedas y ese silencio raro que queda después de un entierro. Era un trabajo tranquilo, demasiado tranquilo. Y Joaquín tenía un problema. Le gustaba salir de noche. Esa madrugada había vuelto tarde con la cabeza pesada y el cuerpo pidiendo cama. Tenía que estar a las 7 en la empresa, pero eran las 5:40 cuando llegó. Sabía que si se iba a su casa no volvía más. Entonces hizo algo que ya había hecho otras veces. Se metió a dormir en una de las 3 salas velatorias vacías. No era raro. Los empleados lo hacían cuando estaban reventados. Apagaban las luces, cerraban la puerta, corrían unas sillas y dormían una hora, hora y media ahí, en el silencio más absoluto del mundo. Esa mañana no había ningún velatorio programado todavía. Las 3 salas estaban limpias, ordenadas, con las sillas prolijas y el olor a desinfectante fresco. Eligió la sala del fondo. Cerró la puerta, dejó apenas la luz del pasillo filtrándose por la ventanita rectangular y se acostó sobre 4 sillas juntas. Se durmió en segundos. No sabe cuánto tiempo pasó hasta que escuchó un ruido, un arrastre suave, como una silla que se mueve despacio. Abrió los ojos, confundido. La sala estaba igual, oscura, silenciosa. Miró el reloj del celular, 6:12. Pensó que había soñado. Se acomodó de nuevo y escuchó una respiración, lenta, profunda, que no era la suya. Joaquín se quedó completamente quieto. Esa respiración venía del frente de la sala, desde donde, normalmente, se coloca el féretro. Sintió como la piel se le erizaba. Se incorporó despacio, la vio, sentada en la primera fila de sillas. Una mujer, de espaldas, con el pelo largo, oscuro, cayéndole por la espalda, vestida con algo que parecía antiguo, un vestido que no lograba distinguir en la penumbra. Joaquín pensó lo más lógico: alguien se había metido. «Señora», dijo con voz ronca, «esto está cerrado». La mujer no se movió. La respiración seguía. Joaquín se puso de pie, caminó 2 pasos. «Señora, tiene que salir». Y ahí la mujer habló, sin darse vuelta. «Shh». Un shh suave, como pidiendo silencio en un velorio. A Joaquín se le heló la sangre, porque esa voz no era normal. Era opaca, como si viniera desde muy lejos. «¿Quién es?», preguntó, ahora con miedo real. La mujer levantó lentamente la mano derecha y señaló el espacio vacío frente a ella, donde iría el ataúd. Todavía no llegó. Joaquín sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cosa no llegó? La mujer giró la cabeza apenas, lo suficiente para que él viera el perfil. Joaquín entendió algo que le dio ganas de salir corriendo. Esa cara no tenía expresión. No era tristeza, no era enojo. Era ausencia, como una máscara. «Me gusta esperar acá», dijo ella. «Siempre llegan». Joaquín retrocedió un paso. La respiración se hizo más pesada. ¿Usted trabaja acá?» La mujer soltó una risa muy baja. «No, yo siempre estoy». El aire se volvió espeso, pesado, igual que en los relatos que había escuchado de los muchachos más viejos. Pero él nunca había creído. «Yo los veo a todos», continuó. «A los que lloran, a los que fingen, a los que se quieren ir rápido.
Joaquín no sabía qué decir. ¿Usted está viva? La mujer, por primera vez, se dio vuelta completa. La tenía de frente Joaquín, y él sintió que el cuerpo se le aflojaba, porque su cara era pálida, demasiado pálida, los ojos negros, sin brillos, y la boca apenas torcida, como si estuviera siempre a punto de sonreír. Yo vine muchas veces acá, me velaron en esta misma sala. Joaquín sintió un frío que le subía por la espalda, pero me gustó quedarme. El silencio después de esa frase fue insoportable. ¿Quedarse? ¿Para qué quisiera quedarse acá? Ella miró otra vez el lugar del féretro. Para acompañar. Joaquín notó algo peor. No había escuchado la puerta abrir, no había escuchado pasos, y ahora la mujer estaba más cerca, mucho más cerca, sentada en la silla que estaba a 2 metros de él, sin haberla visto moverse. A veces se sienten solos, dijo ella. No entienden dónde están. Joaquín empezó a sentir náuseas. Yo les hago compañía hasta que se lo llevan, como a mí. La mujer inclinó la cabeza y con sus brazos se señaló. Joaquín ya no podía hablar. La mujer dejó ver que a ella nadie la acompañó. El silencio volvió a llenar la sala, pero ahora no era silencio, era presión. La mujer se puso de pie y caminó hacia él, lento, sin hacer demasiado ruido. Cuando estuvo a menos de 1 metro, Joaquín pudo ver el vestido, aquel que antes no había podido, y no era antiguo, era una mortaja. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó ella. Joaquín negó con la cabeza, temblando. Que los vivos creen que nosotros nos vamos. La mujer levantó la mano y le apoyó los dedos en el pecho. Joaquín sintió un frío insoportable, como si le clavaran hielo en su corazón. Pero muchos nos quedamos en los lugares donde nos dejaron por última vez. En ese instante se escuchó el ruido de la puerta principal abrirse. Voces. Los primeros empleados llegando. La mujer desapareció. Así, sin transición, sin moverse. Directamente ya no estaba. Joaquín quedó solo, respirando, agitado en el medio de la sala. Salió tambaleando al pasillo. Uno de los compañeros lo miró. ¿Dormiste acá? Joaquín asintió pálido. Che, Andrés, ¿hoy viene un velatorio temprano? Una mujer falleció anoche. Joaquín sintió un vacío en el estómago. ¿Dónde la ponen? En la sala del fondo. Joaquín entendió algo que no pudo sacarse más de la cabeza. Algunos no esperan que los velen, ya están esperando cuando llegan. Buenas noches.